Nuestro país se puede considerar como un país con baja cubierta forestal. Es una calificación no muy grata para los países porque se da cuando el 10% de la superficie continental queda solamente cubierta con bosques. Y es esa la etapa en la que estamos. Nuestras masas forestales nativas han descendido ya de ese porcentaje. Y habría que reflexionar que allá por 1810, si queremos situarnos históricamente, más del 50% de nuestro territorio, de nuestra superficie continental, de lo que hoy es la Argentina, estaba cubierta con masas forestales nativas. Estaba cubierta por el monte, el espinal, el parque chaqueño, la selva misionera y la selva tucumano-boliviana, o yungas, como se la denomina actualmente, y también los bosques andino-patagónicos. Esa reducción enorme de nuestros bosques se desarrolla a lo largo de los últimos 200 años, particularmente en dos momentos de nuestra historia. Un primer momento es cuando terminan las guerras de la independencia, la etapa de transición desde 1810 hasta mediados del siglo XIX, y allí se inicia la primera etapa agroexportadora de la Argentina. Y es ahí donde nuestras masas forestales nativas sufren el primer embate fuerte, a través del avance de la frontera agrícola ganadera en distintas áreas, pero particularmente en lo que era la pampa húmeda, que se radica prácticamente en las pocas formaciones arbóreas que había, y el verdadero frente de deforestación se da en el espinal, sobre todo en las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos, en Córdoba. Ahí es donde avanza fuertemente la frontera agrícola. También se produce un avance en el parque chaqueño, en la selva tucumano-boliviana y en la selva misionera. Una vez finalizada esta primera etapa agroexportadora, allá por el año 30, 1930, se inicia toda una etapa de transición, ¿no es cierto?, en la cual se advierte la enorme pérdida de bosques que se había sufrido en el periodo inmediato anterior, y es ahí donde se genera la primera legislación importante en materia de protección de los bosques nativos. Habría que calcular que sin tener herramientas como para relevar y hacer un inventario forestal exhaustivo, se suponía, y por distintas estimaciones, que se habían reducido a la mitad los bosques nativos de la Argentina. Es ahí, en la década del año 40, a fines de esa década, que se promulga la ley 13273 de defensa de la riqueza forestal. Este periodo de transición no tiene episodios muy importantes de deforestación como los que se habían sufrido antes. Pero a partir de la década del año 2000 se inicia con la salida de la convertibilidad, se ingresa en un nuevo pulso de deforestación porque ingresamos ahí a una etapa que la podríamos denominar como neoagroexportadora, que se extiende hasta nuestros días. Y es en esta etapa que estamos viviendo hoy que la pérdida de bosques empieza a alcanzar niveles nunca antes registrados en la historia de nuestro país, porque las mejoras tecnológicas y la maquinaria pesada con la que se dispone en esta etapa hacen que el avance sobre particularmente el NEA y el NOA y fundamentalmente el parque chaqueño haya sido arrasadora, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a encontrar que determinadas provincias multiplican por 14 la tasa de deforestación mundial, para tener una idea de la envergadura, ¿no es cierto? Me refiero a los casos de Santiago del Estero, de Córdoba, de Formosa, de Chaco,
donde el avance es masivo, guiado por un paquete tecnológico que lleva el modelo pampeano a esas zonas que son altamente frágiles, y esto lo logran hacer a través del uso de transgénicos y con el apoyo de maquinaria y agroquímicos, y avanzan entonces decididamente en estas zonas donde el costo de la tierra es enormemente más bajo que el de la pampa húmeda. Y esto explica, digamos, esta explosión de la agricultura en esas áreas y del retroceso de nuestros bosques. Resultado de todo esto que ha sido explicado muy rápidamente, en 1810 estimábamos que teníamos unas 140 millones de hectáreas de bosques nativos, y hoy estamos en alrededor de 20 millones de hectáreas. Por eso, bien podemos decir o calificar a nuestro país ya no solo como un país de baja cobertura forestal, sino como un país deforestado.